buenos días. Estamos aquí una vez más en Body Villa. En esta ocasión estamos reunidos con el profesor Leandro Bracamonte, argentino, estimado amigo y profesor. Leandro Bracamonte es docente de Persa Nuevo, fundador de la institución Salman Farsi, situada en Buenos Aires, Argentina. Es el faro de la iranología en el mundo hispano. En dicha institución, el profesor Leandro Bacamonte enseña persa nuevo. Yo también tengo el placer de colaborar en ese proyecto, dedicándome a la iranología antigua y media, pero principalmente antigua, enseñando antiguo persa y avéstico, actualmente cursos abiertos. Eh, en, Enseguida, en unos meses, habrá una nueva edición de Persa Nuevo. Invitamos a todo aquel que vea esto y esté interesado en la iranología en ir al Salman Farsi, en acudir al Salman Farsi, porque recibirá la mejor atención posible en estas áreas. Y por esta razón es un placer tener a Leandro Bacamonte ahora aquí en Body Villa, que es otra plataforma distinta en la que también apreciamos, ¿no? Toda cultura antigua, en este caso la persa. Entonces, muy bien, bienvenido Leandro, es un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Querido Gonzalo, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor, un placer, una bendición estar con ustedes en el día de hoy. Gracias de todo corazón y estaré aquí para brindarles humildemente los pocos conocimientos que obtuve a lo largo de estos años. Como bien has dicho, soy el director y fundador del Instituto Salman Farsi, que desde el año 2015, hace ya 10 años, nada más y nada menos, que nos dedicamos a brindar clases de lengua persa, el persa nuevo, el persa que existe desde Ferdowsi hasta nuestros días, en realidad un poquito antes, pero elegimos a un autor como para darle un paradigma cronológico a la lengua. Sabemos que los idiomas no los inventa una persona, pero bueno, sin extenderme mucho con esto, brevemente esa es mi presentación. Humildemente, hoy tengo el gusto de intentar trazar un nuevo puente con ustedes, o mejor dicho, como dicen en España, con vosotros. A su servicio. Bien, pues muchísimas gracias, el placer es nuestro. El puente está totalmente unido por nuestra parte, ¿no? Con lo cual ya está, ¿no? La vinculación entre una orilla y la otra del río está totalmente firme. Y estaremos también a tu servicio para cuando sea pertinente. Muy bien, Leandro, pues podrías introducir, ¿no? Podrías arrancar esta exposición hablándonos un poco sobre qué es el persa nuevo, ¿no? ¿Qué es el persa nuevo? Ya lo introducías un poco, pero ¿qué es el persa nuevo y cuáles son, digamos, los límites, ¿no? Temporales, cronológicos del persa nuevo? Porque, claro, dentro de la iranología distinguimos un periodo antiguo de lenguas iranías antiguas, otra de lenguas iranías medias y luego las lenguas iranías modernas, ¿no? Dentro de las cuales está el persa nuevo, ¿no? Entonces, por ubicarnos, ¿no? Por ubicarnos, podrías, ¿no? Poner a los oyentes en contexto en este punto. Exactamente, Gonzalo. Aunque parezca una contradicción, hablamos de persa nuevo, a a una lengua de la cual realmente su canon literario viene desde el año 900 y pico de la era común y se extiende hasta nuestros días. Parece una contradicción porque hablamos de persa nuevo o persa moderno, porque justamente se extiende hasta nuestra contemporaneidad, es decir, existen personas a día de hoy, son más de 100 millones, hablando específicamente que hablan el persa hoy en día, que muchas personas lo confunden con la palabra farsi. ¿Mm? La palabra farsi, como tal, cabe destacar que es el nombre del persa, pero en persa. Ninguno de nosotros decimos Deutsch para hacer referencia al alemán. Ninguno de nosotros decimos English en castellano para hacer referencia al inglés. ¿Mm? Pero ¿de dónde viene esta confusión? Esta confusión viene de cuando los inmigrantes iraníes viajaron a Estados Unidos o a otros países de Occidente y cuando les preguntaban cuál era su idioma, ellos respondían en persa, pero como tal decían, bueno, farsi, farsi, farsi. Entonces para nosotros, ¿m? Esa confusión se instaló, ¿sí? De que hay personas que creen que el farsi es el idioma de hoy de los iraníes y el persa es el antiguo. No. Como tal, el persa que se conoce hoy, que se habla hoy,
es el persa. Y a esta confusión le vamos a agregar un problema más, de que el persa, propiamente dicho, es uno de los pocos idiomas con varios nombres, porque tiene una geografía extendida. ¿M? Por lo general, en Irán se le llama Farsi, como ya hemos explicado. También las personas que tienen más celo por la identidad persa le llaman Porsi. ¿M? En Afganistán se les suele llamar Dari, ¿m? Que es la lengua de la corte. Dari viene de Darbor, que es la corte. ¿M? En Tayikistán, que se habla persa también, le llaman Tojik o Tojiki, ¿m? Que Tojik literalmente significa ni árabe ni turco. ¿M? Es como una especie de exónimo, un nombre que se le dio a los iranios de esa zona, ¿sí? Que o sea, no son ni árabes ni turcos, son Tojik. Y también en el contexto de Irak y Bahrein, ¿m? Se le suele llamar Ayami. Ayam es el nombre que los árabes le daban a los no árabes. Entonces, al logato el Ayami, la lengua Ayami, es el persa, ¿no? Que es la lengua no árabe de la zona. Piensen en esto, que incluso hay zonas pequeñas de China donde se habla el persa y también tanto en Irak como en Bahrein también se habla el persa. Previamente esta geografía era más extendida, pero incluso hoy, con lo que queda del persa en el día de hoy, sigue siendo una lengua bastante extendida. Y a esto le vamos a sumar algo, retomando lo que venía contando al principio de esta conversación, de que el persa nuevo, que ya sabemos que no es nuevo, que ya sabemos que se llama persa en castellano y no farsi, tiene un canon literario que viene desde el año 900 de la era común y se extiende hasta nuestros días. Por lo tanto, es una lengua clásica, por lo tanto, es una de las lenguas cuyo canon literario es de los más ricos de este mundo. Comenzamos, por ejemplo, podríamos hablar de Rudaki y de Ferdowsi, que, bueno, han escrito una cantidad de obras muy importantes. A Ferdowsi se le atribuye una sola, que es el Shahnameh, el libro de los reyes, que es una obra magnánima, no solamente de la lengua persa, sino de la literatura universal. Es una obra magnánima, dice llanamente. Muy bien, estupenda panorámica, estupenda panorámica de lo que es el persa nuevo, ¿no? Sus principales, y sus principales hitos literarios. Muy interesante, ¿no? También, ¿no? El hecho, ¿no? De no confundir farsi con persa, ¿no? Esa distinción, ¿no? Que además se escucha muy habitualmente, ¿no? Decir, bueno, es el farsi, ¿no? Y cuando realmente habría que decir el persa, ¿no? Y el persa nuevo, no moderno, ¿no? Porque bueno, esa distinción, ¿no? Eso de persa moderno, persa nuevo, quisiera, ¿no? Si pudieras insistir un poco más en eso, ¿no? ¿Por qué a ver, sería más correcto decir mm, nuevo que moderno? Porque también el persa nuevo tiene una parte de literatura que es clásica también, ¿verdad? Como comentabas, ¿no? Que arranca desde el siglo IX hasta adelante, con lo cual, moderno, moderno, que decir, no es que sea moderno tampoco, porque también tiene su parte clásica, ¿no? Exactamente, bueno, vos muy bien te respondiste a vos mismo, yo voy a profundizar un poco en esto, justamente por eso, si dijésemos persa moderno, estaríamos hablando de un fenómeno lingüístico de la modernidad, ¿m? Cuando en realidad el persa es previo a la modernidad. Dicho sea de paso, la modernidad afectó a la lengua persa. ¿En qué sentido? En que hasta la Primera Guerra Mundial, y esto bien lo explica el gran iranólogo ibérico, el señor Joaquín Rodríguez Vargas, en su libro recientemente editado, que hasta la Primera Guerra Mundial el persa tuvo, hasta se podría decir, una hegemonía en gran parte del Asia. Recordemos que no solamente hemos hablado de
la extensión geográfica, sino también que podríamos hablar de la extensión geográfica de la influencia de la lengua y de la cultura persa, ¿m? Que se extiende hasta el sudeste asiático, ¿sí? Es más, en Indonesia se suele decir Selamat Poji, ¿m? Poji, que esa es una expresión persa que es Salomat Boshid, que estés con salud. La influencia de la lengua y la cultura persa incluso se extendió hasta Europa, hasta Albania, Bosnia. ¿M? Sí, los turcos trabajaron mucho en extender, de esto vamos a hablar, en extender la influencia cultural de los persas, pero justamente hasta la modernidad, hasta la Primera Guerra Mundial, tenía el persa una prácticamente se podría decir una hegemonía en toda Asia. Desde la Primera Guerra Mundial en adelante, que ya estamos en una etapa de decadencia. ¿M? Ujú. Restaría ver cómo actualmente la República Islámica de Irán, si tiene la capacidad o no de llevar adelante una política lingüística de revitalización del persa, por lo menos en el continente asiático. ¿M? Tendríamos que ir observándolo a través de los años. La República Islámica de Irán, como tal, es un fenómeno político moderno y que tiene menos de 50 años también, ¿verdad? Es decir, en términos históricos, eso es muy poco. Por ejemplo, en el caso de la República Popular de China, recién ahora vemos que la República Popular de China a nivel mundial está encarando un proyecto de difusión de la sinología y de la difusión de la lengua y la cultura china, pero recién ahora, en estos últimos años, ¿verdad? Un trabajo muy importante. La República Popular de China como sistema político es pretérito a la República Islámica de Irán. Nos estamos metiendo en otro tema, pero cabería destacar, observar adelante si esta política lingüística se puede llevar a cabo o no. Pero volviendo a la pregunta inicial, me gustaría justamente destacar esto. Si dijésemos persa moderno, no sería justo porque estaríamos hablando de un fenómeno lingüístico de la modernidad. En cambio, persa nuevo es mejor, o más preciso, mejor dicho. ¿Por qué? Porque como bien dijiste, el persa tiene una cronología desde la antigüedad, ¿m? Desde la época aqueménida y antes también. Recordemos que el imperio aqueménida es un imperio medo-persa de dos reinos, donde Ciro conquistó el reino medo y se formó un imperio medo-persa. O sea que incluso el persa como tal, como fenómeno lingüístico, es pretérito a la dinastía aqueménida, podríamos decir, ¿no? Eso sería el persa antiguo. Después, ya en la época sasánida, tendríamos que hablar del persa medio Pahlaví, y después, ya con la conquista del Imperio Sasánida por parte de los árabes, tenemos un fenómeno que es el persa nuevo, justamente, que tiene su epicentro, ¿m? En lo que es la región del Jorasán extendido. Ahí es donde se da el renacimiento de la lengua y la cultura persa. ¿Ok? Pero claro, como el origen está en esa provincia, ¿m? En ese centro geográfico, que es propiamente dicho Persia, hoy la provincia de Fars, en la actual República Islámica de Irán, bueno, se abreva a ese origen. Algo parecido pasa con el latín. ¿M? Sabemos que la literatura latina no está circunscripta a la provincia de Lazio, en la península itálica. El latín, como tal, que es conservado sobre todo en ambientes católicos, hasta el día de hoy, a lo largo y a lo ancho del mundo, eh, tiene una producción literaria que excede a esa
circunscripción geográfica inicial, ¿verdad? Bueno, con el persa pasa lo mismo. Yo sé que esto puede parecer un montón, pero son apuntes necesarios para conocer no solamente mejor a la idiosincrasia de los pueblos iranios, sino también el mundo asiático en general. Muy bien, realmente excelente, eso, muy precisos esos apuntes y muy necesarios también, ¿no? Para entender el mapa, ¿no? El mapa lingüístico-cultural del que estamos hablando, del que estamos hablando. Decir dos cosas. Una es que el profesor Leandro ha remitido al iranólogo Joaquín Rodríguez Vargas. Yo, a su vez, remito al canal de YouTube del Instituto Salman Farsi, donde tanto el profesor Leandro como yo tuvimos ocasión de entrevistar a Joaquín Rodríguez Vargas, y si los oyentes desean profundizar, ¿no? En sus comentarios, sepan que ahí en el canal de YouTube del Instituto de Salman Farsi pueden encontrar dicho vídeo. Entonces, le remito a ello. La segunda cuestión que quería comentar, era que, bien, hemos hablado de la cuestión geográfica y de la cuestión cronológica. Es interesante también observar, ¿no? Ya que también comparábamos, ¿no? El tema de, de decir persa y no farsi, con decir inglés y no English, y no English, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿no? Es curioso observar que, como nos dice el profesor Leandro, ¿no? El persa nuevo arranca literariamente ya, en su producción literaria arranca desde el siglo IX, ¿no? Desde el siglo IX, cuando en el mundo del inglés, en el siglo IX, sería todavía el inglés antiguo, y todavía le quedarían unos siglos de inglés antiguo, pero que es muy diferente al inglés actual, ¿no? Con lo cual, lo que sería el persa nuevo es más antiguo que el inglés de hoy en día, porque el persa nuevo, perdón, ya estaba escribiendo obras de literatura clásica cuando en la Inglaterra medieval se escribía inglés antiguo, una lengua que es muy diferente al inglés actual. Ha perdido todas las declinaciones, ha perdido todos los casos. Entonces, claro, esto es importante. Haciendo la comparación, uno se da cuenta de cómo llamar persa moderno sería un grave error, ¿no? Porque ya está el persa, lo que sería lingüísticamente el persa, este persa del que estamos hablando, está produciendo en un tiempo, al mismo tiempo en el que en la Inglaterra medieval se escribía y se hablaba inglés antiguo, anglosajón, no inglés moderno, no el inglés actual. Es muy relevante. Claro, aquí alguien podría preguntarse, bueno, pero el inglés moderno, el inglés antiguo al moderno, ¿no? Cambió mucho la lengua, ¿no? Claro, y uno podría preguntarse, ¿le ha pasado esto al persa nuevo, que desde el siglo IX hasta ahora ha cambiado tanto como que para poder clasificarlo en distintas etiquetas, o no? ¿O es más o menos, la lengua más o menos se mantiene homogénea? No podemos distinguir un persa nuevo antiguo, persa nuevo medio y persa nuevo moderno, por ejemplo, ¿no? ¿Se podría hacer esto o no? O sea, es decir, ¿esto sería válido o no sería válido esto? Por si a alguien se le cabe esta pregunta, ¿no? Si alguien... Perdón, ¿podría ser de nuevo la pregunta más sucinta? Sí. Por ejemplo, ¿no? Comparando, ¿no? Con el inglés, decimos, ¿no? Que el persa nuevo empieza una producción literaria en el siglo IX, cuando en Inglaterra estamos en inglés antiguo todavía, ¿no? Y nosotros estamos ya en persa nuevo, ¿no? En persa nuevo, al mismo tiempo. Ahora, claro, alguien podría preguntar lo siguiente, o se le podría ocurrir la siguiente pregunta. Bien, pero del inglés antiguo de los siglos 9 10 de nuestra era hasta el inglés moderno, ha habido un cambio muy grande en la lengua como para clasificar esta lengua en distintas lenguas, inglés antiguo, medio y moderno, ¿no? Claro, el persa nuevo no es persa antiguo, no es persa medio, como nos has explicado bien, pero empieza su producción literaria antes que la del inglés antiguo, no moderno. Claro, entonces alguien podría preguntarse, ¿dentro del persa moderno ha habido cambios desde el siglo IX hasta el día de hoy tan grandes como para hablar de lenguas distintas, o la base lingüística es la misma, y por eso decimos que es persa nuevo desde entonces hasta hoy? Esa sería la cuestión. Muy buena observación, muy buena Claro. observación. Bueno, cambios estructurales del cual podamos decir que entre el persa de Rudakí y Ferdowsí al día de hoy es una lengua distinta, no.
¿m? Pero claramente, si un persa hablante contemporáneo a nosotros quiere encarar esa lectura, tiene que tener un acervo cultural mucho más, mucho más desarrollado que el común de las personas, ¿no? De alguna forma podríamos trazar una similitud con cualquiera de nosotros que quisiera encarar la lectura de Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Claro, Algo por el estilo, ¿verdad? claro. Perfecto. Algo así. Claro, la cuestión Eh, es que Don Quijote ya es mucho más tardío y la producción clásica del persa nuevo es bastante antigua, ¿no? Es bastante antigua en comparación con las literaturas de las lenguas europeas, ¿no? eso es muy interesante, realmente muy interesante de destacar porque lamentablemente existe un sesgo hasta nuestros días de que la literatura universal es la literatura de Europa. ¿M? Claro, De que existe un sesgo eurocéntrico donde, bueno, claro, lamentablemente esto se da así, ¿verdad? claro. Este, donde lamentablemente, bueno, este dato, por ejemplo, que vos muy bien estás distinguiendo, ¿no? De lo que era el inglés en el año 900 y lo que es ahora y lo que era el persa en ese momento y lo que es el persa ahora, es algo que la gente, el común de las personas, incluso las personas educadas formalmente en el sistema universitario, no, no capta. Claro, totalmente. Claro, porque realmente a un angloparlante o alguien que estudie inglés, inglés actual, si, si tuviera que encarar un texto de la época en la que el persa nuevo ya está escribiendo, tendría que estudiar una lengua distinta, que es el inglés antiguo, y es totalmente distinto gramaticalmente, ¿no? Pero el persa nuevo está escribiendo a esa misma época y la estructura lingüística es la misma. Claro, cambian los usos, como decía, no cambian usos, expresiones y tal, pero lo que es el fundamento lingüístico es el mismo, con lo cual no cabe decir persa moderno, porque no es un fenómeno moderno, es un fenómeno tanto Exacto. clásico como moderno. Entonces, eso sería una de las principales lecciones, ¿no?, que hemos aprendido hoy con el profesor Leandro, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Genial, bueno, pues muchísimas gracias, Leandro. Es un placer. Y ahora, ¿no? Ahora que tenemos el marco lingüístico bien establecido, bueno, ya nos comentabas un poco por encima, ¿no? Las principales cumbres de la literatura persa y, bueno, retomando, ¿no? Retomando ese camino que abriste, ¿no? Y intentando cruzar más, ¿no? Y profundizar en ese sendero que ya abriste. Es muy conocido hoy, son muy conocidos hoy autores como Rumi, por ejemplo, ¿no? O Atar, aunque menos, ¿no? Pero Rumi es muy conocido. Podríamos empezar un poco hablando sobre estas cumbres, ¿no?, de la literatura persa. Ya introducías el libro de los reyes antes, ¿no? Y su autor, Ferdowsi. Ahora podríamos, ¿no?, hablar un poco sobre la de Rumi, ¿no? El fenómeno de la fama de Rumi hoy, lo que implica esto, ¿no? Y más adelante Atar, porque he de decir que el profesor Leandro Bacamonte, además de ser especialista en persa nuevo, eh, es además, dentro de la literatura en persa nuevo, es especialista en Atar especialmente, ¿verdad? Así es. Bueno, cabe destacar que un autor tan importante como René Guénon Ujú. nos comentó en su libro tesis del año 1921, rechazado por la Sorbona, pero de gran importancia incluso hasta nuestros días, nada más y nada menos en su libro Introducción General al Estudio de las Doctrinas Hindúes, donde hace un panorama del mundo asiático. eh, Nos comenta que así como en la civilización china existe un instrumento lingüístico muy importante para su construcción, que justamente es la lengua china, para la India el sánscrito, para la civilización del Islam, como otra o sea, de las tres grandes civilizaciones de Oriente, el árabe tendría esa característica, pero hace un inciso muy importante, que también el persa en un ambiente muy particular, que es el ambiente del sufismo, es decir, de la faceta esotérica de la tradición islámica, el persa tiene una, una
un rol importante, un rol muy importante. ¿Por qué? Porque parte importantísima de los autores, o mejor dicho, maestros, porque no son autores en el sentido de generar tesis, ¿no? De generar obras como los entendemos hoy, sino que son maestros que trasladaron su conocimiento en textos, que esto es muy distinto. Eh, el, una parte importantísima de ellos son persas y han escrito en persa. Entre ellos, nada más y nada menos que Fariduddin Attar Neishaburi, que lo conocemos simplemente como Attar, y Muhammad Jalaluddin Balji, conocido por nosotros como Rumi. Rumi es muy conocido y es muy amplio su difusión, sobre todo por el trabajo que hace Turquía, dado que su mausoleo se encuentra en la ciudad de Konya. Y lo que no tenemos en cuenta por lo general es que Rumi no sale de la nada, viene de un contexto, que es el contexto lingüístico del Jorasán, justamente, Neishabur y Balj, estas dos ciudades, la ciudad de Attar y la ciudad nativa de Rumi, están circunscriptas a la geografía del Jorasán, donde se da el renacimiento de la lengua y la literatura persa. Entonces, para conocer en profundidad a Rumi, tendríamos que conocer en profundidad a Attar. Bien, pues si tiene la diligencia y el placer de introducir un poco a Tar, ¿no? Ahora en este momento, sus principales obras y sobre todo las, los- las- la esencia de su enseñanza, la esencia de su filosofía, ¿no? La esencia de su filosofía, que sería muy interesante de conocer. ¿Cuál es su mensaje, ¿no? ¿Cuál es el mensaje digamos, atraviesa la obra de Atar? Muy bien, le Bien, escuchamos. a Attar se le atribuyen una gran cantidad de obras que podríamos conocer como el Asrornomé, el libro de los secretos, como el Tazkirat el Awliya, el Memorial de los Santos, que hemos trabajado un seminario muy extenso acerca de esta obra, donde Fariduddin Attar Nishapuri recuerda a grandes autores, digamos, a grandes personalidades, mejor dicho, de la espiritualidad islámica. También tenemos nada más y nada menos que el Mosibat Nomé, que es el libro de las calamidades. Tenemos el Pan Nomé, el libro de los consejos. Y también uno de los libros más famosos que ha sido editado por Editorial Alianza en el Reino de España, que es El Coloquio de las Aves, el Manticut Tayr, que tiene su inspiración en el Corán. Dícese en el Sagrado Corán de que Dios le brindó a Salomón la posibilidad de conocer el, el logos de las aves, el lenguaje de las aves, y en eso se inspiró Fariduddin Attar Neishaburi para desarrollar una dramatización literaria donde se explica justamente el desarrollo espiritual de una persona, la vida interior de aquella persona que se encuentra en la vía, en la vía espiritual, en la vía del esoterismo de la tradición islámica, conocido vulgarmente por nosotros como sufismo. ¿Mm? Cabe destacar que realmente es una obra muy importante donde, entre otras cosas, se ha logrado imponer en el mundo de la espiritualidad islámica un vocablo que no es de origen árabe, sino que es de origen persa. ¿Mm? Conocido este vocablo como hit, ¿Mm? La nada. ¿Mm? Bien, Muy bien, muchas gracias, Leandro. Pues este concepto que introducías de hits, de nada, de acuerdo con tu discurso, sin duda parece un concepto muy importante, de gran interés para la literatura y la filosofía persa de la que estamos tratando. ¿Podrías extenderte un poco más en explicarnos qué es este concepto y de qué se trata? bien, como tal, Hitch, es decir, existe un problema previo
que el sufismo plantea, ¿m? Que es el dolor por la separación, ¿m? El dolor, el anhelo de retorno a la trascendencia, que es justamente el tema que trata Rumi en su Neinomé. ¿M? Es decir, en los primeros 17 versículos de el Masnaví en Masnaví, en Rumi, que habla de esta caña que es separada del cañaveral y que vive en la nostalgia de ese retorno. ¿Mm? Bueno, esta problemática en particular es desarrollada en el retorno que plantean las aves de Fariduddin Atar Neyshaburi en su retorno al Simorg. Y se plantean 7 estadios. Existe un estadio que es el estadio del hitch, de la nada, donde el ego, mediante el zekr, ¿m? Que es el recuerdo de Dios Altísimo, logra reconectarse de forma absoluta. Esto también se le suele llamar faná, que es la extinción, con Dios, ¿no? Con este Dios al cual podemos acceder a él de forma sutil, más no de forma densa. Densa es lo sensorial. ¿M? Por eso, mediante el zikr, que algunos lo pueden interpretar como una especie de meditación, aunque no es correcto la analogía, eh, es el camino para ese retorno y para ese reencuentro. El hitch es el momento de la ataraxia, es el estadio donde el ego, conocido como nafs, es aniquilado para estar en absoluta contemplación de la trascendencia. ¿Mm? De alguna forma, ya para ir finalizando esto que estamos comentando hoy, puede ser vinculado, podría tener un eco con el concepto de Satori en el budismo Zen. Tradición que yo no he profundizado, pero podríamos vincularlo a esta idea de que mediante la meditación se extingue la cuestión de las categorías mentales, nuestros vínculos con la materia, para trascender a esa vacuidad impersonal, ¿m? Donde lo que existe es la nada. Es decir, serían estadios parecidos, serían vínculos que uno puede trazar. Esto es muy importante, me gustaría destacar de que no son lo mismo, pero de alguna forma hay una conexión en la cual podríamos trabajar a futuro. El Zen dice, no hay nada para alcanzar, mientras el sufismo, como vía interna, como vía gnóstica, podríamos decir, que lo que uno busca ya está dentro de uno. Podemos plantear diferencias y también podemos plantear puentes de conexión entre el Satori y entre el Hitch. Es realmente muy interesante cómo pudo Fariduddin Atar Neyshaburi explicar, difundir un concepto de un vocablo distinto que es parte de del acervo cultural de la tradición islámica como es el Hitch. Incluso en el sufismo turco se suele ver en todos lados esta palabra del Hitch. Recordemos que también explica René Guénon en otra obra que es este símbolo fundamental de la ciencia sagrada, que la tradición islámica, la caligrafía, es de alguna forma la geometría de la espiritualidad islámica. ¿Mm? Entonces, nosotros al ver un vocablo, recordamos un concepto que nos conecta espiritualmente. Es muy interesante que de alguna forma también en otras tradiciones, mismo en el budismo, esto está muy presente con la inscripción de las sutras y distintos sinogramas que recuerdan
a conceptos que no son trascendentes. Ustedes podrán visitar en distintos centros del sufismo que siempre se, se recuerda esta palabra de Hitch. Todo por el momento. Muy bien, muchísimas gracias, muy interesante, Leandro, la conexión, ¿no? Que como bien apuntaba, no es exactamente lo mismo, pero en la, en la operación, ¿no? En la operación son analogables de alguna manera, ¿no? Y sí que sería un placer poder profundizar en esto a futuro, ¿no? Incluso, ¿no? Poder hacer algún seminario en común, ¿no? Profundizando más en estas áreas. Realmente el budismo zen de la tradición japonesa no lo trabajamos aquí tampoco. Aquí se trabajamos más el budismo Theravada de la tradición en Pali y budismo Mahayana de la tradición en sánscrito, en chino, y también, también en jotanés, una lengua irania en la que se escribe budismo también, en la que se escribe budismo y que también el Salman Farsi tendrá dentro de unos meses la ocasión de ofrecer el primer, hasta donde sé, el primer curso que se ofrece público-privado en lengua hispana, ¿no? En el Salman Farsi, porque el área cultural iraña en la antigüedad era mucho más extensa que la de hoy en día. Digamos que el reino de Jotán está pegado en Asia Central y es lengua iraña media que escribe budismo propio y traducido, ¿no? Entonces, muy interesante, podríamos profundizar en eso en el futuro, ¿no? Me parece interesante también, ¿no? Esto de la nada, por ejemplo, en el budismo mahayana, en el Sutra del Corazón, que se conserva tanto en sánscrito como en chino, por ejemplo, ¿no? Hay una famosa frase, ¿no? Que dice que lo que es la forma es el vacío y lo que es el vacío es la forma. Y entendiendo por forma no la apariencia de las cosas materiales, no la apariencia, pero que eso es el vacío y el vacío es la forma, ¿no? ¿No? Ese Yat Rupan, Ya Sunyata Yat Rupan Sa Sunyata, Ya Sunyata Tat Rupam, ese sería esa filosofía del vacío, en chino Kong, de algún modo nos remite también un poco a la semántica que nos mencionabas de Hitch, ¿no? Como nada, ¿no? De algún modo, ¿no? Y también muy interesante, ¿no? Es interesante también vincularlo con un libro de la tradición japonesa, pero más vinculado al Bushido, es decir, a la Ajá, vía de las artes marciales, que si bien me gustaría hacer hincapié en esto, que no estamos diciendo que sea lo mismo. sí, Es sí, decir, no, no caigamos en eso porque sería una falta enorme de responsabilidad, pero sí podríamos trazar vínculos, que eso es muy distinto. claro. Tenemos el caso de Miyamoto Musashi en su libro de los cinco anillos, que son cinco tratados que tratan de estrategia de artes marciales, sobre todo vinculado a la esgrima japonesa, pero muchos practicantes de artes marciales, incluso también hombres de comercio, o cualquier persona, hombre, mujer, que busque trazar estrategias para desarrollarse en la vida, suelen leer ese libro, incluso como una mera lectura de desarrollo personal. Es un libro también muy mal interpretado y muy manoseado en el mal sentido de la, sí, en el mal sentido de la palabra, no hay otro sentido, perdón. Eh, pero bueno, es interesante que en que bueno, los cinco anillos son cinco libros, son cinco tratados, y el último libro es el libro del vacío. Es una lectura muy corta, de hecho, son solamente uno o dos párrafos el libro del vacío, ¿sí? Donde Miyamoto Musashi comenta lo más importante que necesita un artista marcial para poder encarar, para poder encarar la lucha, que es el hecho de estar completamente vacío de toda emocionalidad, de estar vacío de cualquier otra cosa que te pueda obstaculizar lo que uno debe hacer en el momento del duelo. De a este hilo podemos tirar para recordar, por ejemplo, vinculando espiritualidad con marcialidad, una famosa anécdota, un famoso hecho del Imam Ali, que para todos los sufíes es, junto con el profeta Muhammad,
quien desarrolla la espiritualidad del Islam, de donde abrevan las distintas vías del sufismo, lo que se conoce como turuk o castellanizado tarikas, vías dentro del sufismo, cuando el imam Ali le tocó ejecutar en una guerra a un impío, una persona, un pagano que hizo la guerra contra los musulmanes, y en el momento que iba a ser ejecutado, el impío le escupe la cara al imam Ali, y el imam Ali lo que hace es dar un rodeo, dar una vuelta, y después lo terminó ejecutando como correspondía en ese contexto. Le preguntaron al imam Ali por qué hizo eso, y dijo lo siguiente: si yo ejecutaba a este impío ipso facto después de haberme escupido, lo hubiese hecho por mi ego, mientras que después entendí que debía hacerlo por Dios. ¿Mm? De alguna forma, el hitch o el vacío, el hitch de atar o el vacío que plantea Miyamoto Musashi, se podría ejemplificar con esto. Uno tiene que estar vacío de todo aquello que nos obstaculiza en nuestro interior para conectarnos con la trascendencia. Hasta aquí las palabras de hoy. Muchísimas gracias por este espacio, Gonzalo. Ojalá que te haya gustado a vos y a la audiencia, y estaré siempre para servirles. Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram, bracamontelea15, o bien el YouTube oficial de nuestro instituto, Salman Farsi 14, en la plataforma YouTube. Muy bien, muchas gracias, Leandro. Ha sido un placer tenerte hoy aquí. Hemos aprendido todos un montón. Deseo que la audiencia también haya disfrutado tanto como yo. Y bueno, espero que esta ocasión se pueda repetir en el futuro. Ya aprovecho para, ¿no? Para lanzarte esta invitación y bueno, si podemos trabajar en algo en común, sería un placer. Algo sobre esto, digamos, ¿no? Sobre estas comparaciones o analogías que, como tú decías, no es una cosa, una analogía no es equivalencia, por la comparación no es equivalencia, por eso no es lo mismo, pero sí puede haber similitud, ¿no? Una cosa es comparar y otra es encontrar similitudes, que no es exactamente igual. Entonces, si más adelante puede darse el caso, sería un placer colaborar en este lado, en este otro lado del puente, porque ya lo estamos haciendo en el otro, en el Salman Farsi, por el Salman Farsi, donde también somos compañeros y tengo el honor de serlo junto contigo. Bueno, pues El honor es nuestro con tu presencia, querido Gonzalo. Muchísimas gracias.